Bueno, hoy vamos a ver el capítulo número 8 de este libro Pasión por Emprender de Andy Freire. Y bueno, él en este capítulo nos empieza a dar como el tema, de seguir con el tema del capital. Y bueno, dice, ¿cómo empezar sin capital? Y bueno, él cuenta que, ¿por qué habla de este capítulo? Porque sabe que hay personas que no logran conseguir el capital. Entonces dice, bueno, existe el capital del banco o distintas entidades que apoyan a pequeñas empresas. Bueno, y hace una introducción de varias entidades que apoyan justamente a esto de los emprendedores. Entonces está buenísimo porque hace un amplio panorama de la cantidad de entidades que hay para poder apoyar a estos emprendedores nuevos. Entonces dice, en nuestro caso, eh, a ellos le tocaba justamente, no habían conseguido un capital, entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos en nuestro caso? ¿Vendemos las joyas de la abuela? Y en otros casos de otros emprendedores, todavía quedan joyas de la abuela. Y bueno, entonces hace una referencia sobre, bueno, esto de salir a conseguir un capital, aunque sea pequeño. Dice, ¿qué necesito para empezar? Recordando la ecuación de consumo de capital, recuerden que en los capítulos anteriores Andy había hablado, bueno, justamente de dónde iban a ir a parar, justamente por qué necesitábamos este capital. Entonces, bueno, se empieza a desmenuzar estas tres cosas que son parte del primer activo, digamos, de la empresa que necesita un capital para poder empezar. Entonces dice, la primera es inversiones en activos fijos, todo lo que es maquinaria, mueble, que son indispensables para empezar. Después, pérdidas operativas, a veces el flujo es negativo, o sea, a veces nuestras cuentas a pagar son más rápidas que las cuentas que tenemos a cobrar. Entonces, lo tercero es el capital de trabajo en inversiones. Perdón, capital de trabajo, que era inversiones más pérdidas operativas acumuladas más capital de trabajo. Bueno, acá Andy cuenta que estas tres cosas son fundamentales para empezar un negocio. Pero en el caso de que vamos a tratar hoy el capítulo de que no tenemos capital, bueno, ver cómo podemos adaptarlo para que esto pueda ser para nosotros conseguir el capital y poder llevar adelante nuestro proyecto. Entonces dice, bueno, para comenzar un negocio sin capital es necesario que no necesite mucho en activos fijos. Es decir, ver que la manera de que, bueno, podamos contar con algunas maquinarias o algunos muebles que necesita la empresa para poder empezar. Después tenemos reducir inversiones. Dice, el sector más interesante para emprender sin capital inicial es el de los servicios. Bueno, él dio el ejemplo de Axialent, que bueno, era una de sus empresas, que bueno, lo único que ellos comercializaban no eran productos, ¿sí? O sea, era algo intangible que son los servicios. Entonces, bueno, una buena manera de poder empezar un negocio es poniendo justamente este capital que es fundamental para el negocio, lo que son los servicios, el conocimiento que tiene el emprendedor. Entonces, bueno, o por ejemplo, otra de las cosas que decía es como en Axialent ellos fueron a Miami y contrataron varias empresas, vieron de que tenían un galpón muy grande y no lo estaban usando al 100%. Entonces, bueno, tratar de hacer un trato con estas personas y poder hacer intercambio. Entonces, ¿qué consiguieron ellos con Axialent? Pudieron hacer su oficina en Miami cuando hicieron un trato con otra empresa que hacía cosas de administración y demás. Entonces ellos le canjeaban, digamos, el servicio de poder mejorar su empresa brindándole sus servicios a cambio de que ellos pudieran darle ese lugar que no ocupaban en la oficina. Entonces, bueno, pudieron tener su sede en Miami. Y bueno, es como esta forma de pegarnos a bueno, algunos negocios que ya están en el rubro y poder pegarnos a ellos. También hablaba de otro que vendía anteojos, por ejemplo. Entonces dijo, bueno, como no tengo un lugar donde vender los anteojos, voy a hacer unos mostradores y ponerlos en las farmacias. Entonces pequeños cubículos en un lugarcito, en un costadito, poder ponerlos para exhibir y vender. Y bueno, fue un éxito también.
Lo mismo pasa con los rapipagos. Hoy en día los rapipagos, pago fácil, vemos que uno va a cualquier negocio y en un costado tiene un lugarcito para el rapipago o el pago fácil. Entonces como pegarse a otros negocios que ya tienen armada la estructura. Entonces esa es una buena forma también de poder salir adelante en un negocio que no tenemos como muchas inversiones para poder hacer esto de los activos en activos fijos, como son el lugar, el mobiliario. Después habla de la principal pérdida operativa y acá hace bastante hincapié en donde uno, lo que es el emprendedor, ¿no? Y dice, es muy importante de que tenemos un costo de oportunidad por el que deberíamos cobrar un salario. Si no lo cobramos, como suele ocurrir cuando iniciamos sin capital, estamos invirtiendo ese costo de oportunidad en el negocio, cubriendo de ese modo una pérdida operativa. Bueno, y acá habla que justamente el emprendedor puede empezar a hacer un negocio sin cobrar un salario, poniendo, digamos, justamente ese capital de su trabajo en la empresa, ¿no? Pero una de las cosas que es muy importante que sepas si vas a hacerlo es que no demores mucho tiempo en poner un sueldo, porque en lo que es en el tiempo, lo que va a suceder es lo siguiente: cuando uno es emprendedor y empieza a producir cosas y empezar a vender y no cobra ese sueldo para poder justamente poner como ese capital que uno no está poniendo, termina siendo un costo de oportunidad que lo vamos perdiendo en el tiempo. Entonces podemos hacerlo un par de meses, pero es necesario que eso lo podamos solucionar a corto plazo, porque nuestro costo de oportunidad es que el emprendedor va a salir seguramente a buscar en otro lado el sueldo que necesita para poder subsistir. Entonces es fundamental que eso no se prolongue en el tiempo, sino que sea algo que realmente es necesario, porque el emprendedor necesita poder seguir apostando al negocio, poder seguir trabajando. Entonces es necesario que cobre un sueldo para que él pueda seguir poniendo todo de sí. Bueno, una de las cosas que el mejor momento para emprender, y acá en este capítulo es terrible porque evoca la peor pérdida que tuvo la Argentina en el año 2000-2001, en donde fue un desastre. Entonces, bueno, él dice que justamente el mejor momento para emprender es el momento en donde estamos bastante lejos de la seguridad, en donde vos no tenés nada por perder. Entonces quiere decir que cuando uno está haciendo una carrera, que ya se está por recibir, que ya está como acariciando eso de la seguridad y la comodidad que unos que estudian en la universidad están buscando. Entonces dice como que es el peor momento, porque uno no está buscando realmente esto de la pasión por emprender, que habla en el primer capítulo. Entonces, cuando uno no tiene más nada por perder, es el mejor momento, donde ya tiene un poco de capital y puede hacerlo, es el mejor momento para hacerlo. Argentina en ese momento realmente era un caos, entonces fue el mejor momento para emprender, y ellos en OfficeNet fue el momento en que emprendieron. Otra de las cosas, el capital de trabajo. La clave para reducir el capital de trabajo se puede sintetizar en una pregunta: ¿cómo uso el dinero de otros para construir mi negocio? Y acá él habla justamente de estos inversores que invierten en nosotros, y bueno, cómo poder ser consciente de que este capital nos va a traer a nosotros lo que necesitamos para poder llevar adelante nuestro negocio, ¿sí? Es usarlo sabiamente y saber cómo sacarle el mejor jugo. Hay varios esquemas creativos para reducir al mínimo el capital de trabajo. Otra de las cosas que él nos habla es que justamente a veces tenemos que empezar a hacer como un pensamiento de decir, bueno, si tuviera menos capital para poder hacer publicidad, ¿cómo podría mejorar? ¿Cómo podría ser más creativo para poder compensar ese dinero que no tenemos, con el que no contamos? Entonces empiezan a aparecer estas ideas creativas, sumamente creativas, que bueno, hace que uno, al tener el zapato apretado, empiezan a surgir. Ser muy bueno comercialmente. Bueno, y acá
es posible comenzar un proyecto sin capital, pero no sin agresividad comercial. Bueno, y acá él empieza a contar justamente, es que hay ejemplos de que han empezado personas sin capital. Por ejemplo, cuenta la historia de los inmigrantes que vinieron en la época de 1880, en donde venían de España, de Italia, y prácticamente varios de ellos venían de la guerra, venían escapando y no tenían nada más que lo que traían puesto. Entonces él habla de que muchas industrias son hoy realmente un imperio y que su primer indicio fue en esa época. Entonces son personas que han tratado de ver cómo encajar los engranajes para que ellos puedan salir adelante aún cuando no tenían un capital. Y bueno, dice, hay que ser muy buen vendedor y en este sentido es cierto. Nosotros podemos presentar un proyecto el mejor, pero si no sabemos venderlo, entonces es muy difícil que podamos conseguir ese capital o esos inversores, justamente. Después, ¿cómo no ahogarse al crecer? Acá habla de su emprendimiento OfficeNet y cómo empieza a ser algo fundamental que nosotros los emprendedores debemos tener en claro. Y es esto de que a veces va a pasar que vamos a conseguir, vamos a empezar a ver que es como que nuestro negocio vende más, pero no estamos ganando, sino como que tenemos negativo. Entonces él dice que bueno, una de las cosas que se producen es lo siguiente, que nosotros vendemos a 45 o 60 días, ¿sí? Pero nuestros proveedores le estamos pagando a los 30 días. Entonces, claro, es como que el dinero sale más rápido de que va entrando. Entonces, una de las cosas que él dice que pasa eso. Entonces, él cuenta, bueno, en OfficeNet que le pasaba esto, que no entendían por qué estaban vendiendo tan bien, pero necesitaban más dinero para poder seguir subsistiendo. Entonces, él dice, bueno, que le pasaba esto. Esto fue uno de los análisis que él tiene. ¿Podríamos haber emprendido sin capital? Seguro que sí, dice, pero hubiera costado mucho. Dice que él lo empieza a hacer como a contar esto de decir, bueno, si empezábamos con OfficeNet, hubiéramos empezado los dos, hubiéramos conseguido un aprendiz y empezado los cuatro a hacer OfficeNet. Entonces empezar con las librerías directamente, íbamos a las librerías, comprábamos y los llevábamos a las oficinas. Pero dice que les hubiera costado mucho tiempo. Ahora, una de las cosas que hice más adelante, y en esto es importante que lo sepamos, es que en el próximo capítulo seguramente lo vamos a ver, y es que esta forma de hacerlo despacito, de a poquito, también requiere un esfuerzo de donde uno forma un prestigio que es fundamental en el mundo de los negocios, tanto para los proveedores como para los clientes, que debe ser como el punto fundamental que uno tiene que ahí invertir. O sea, esforzarse aún mucho más por tener al cliente bien, al proveedor bien y todo lo demás. Entonces, una de las otras cosas que habla es que justamente proyecciones financieras claves. Y en esto dice, la clave está en saber no solo contar dinero, sino en qué momento y en qué etapas de la evolución del negocio. Si no tienen la formación, lo mejor es pagarle a un profesional. Y esto es indispensable también, que nosotros debemos saber esto de lo que les decía recién. Entonces, que nuestros pagos van más rápido que los cobros. Entonces, cuando nosotros no tenemos esta formación, es poder pagarle a alguien para que pueda llevarnos adelante esto, para que podamos saber cómo hacerlo. Y bueno, y por último, podríamos haber empezado sin capital. Bueno, esto sí creo que lo leí, sí. Bueno, ese era justamente el punto último, en donde es posible, sí es posible. Realmente puede llevarnos un poco más de tiempo, va a ser incómodo, pero puede ser. No podemos rendirnos en pensar que porque no tenemos un capital no podemos llevar adelante nuestro negocio. Así que bueno, una de las cosas que Andy habla en este capítulo es que le busquemos la vuelta, que hay forma de hacerlo,
que hay una manera de hacerlo, solamente que debemos encontrarla y justamente en ese proceso vamos a ir aprendiendo un montón de cosas y sobre todo va a ser lo mejor como experiencia para nosotros. Así que bueno, ahora nos vemos en el otro capítulo.